Hermanos, vamos a orar, por favor, cierren sus ojos. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites estar en esta noche en tu casa de oración, Padre. Te agradecemos porque nos permites estar en la conferencia misionera de esta tarde. Y te pedimos que, Padre, nos permitas aprender de tu palabra, nos permitas entender el mensaje que tienes para nosotros y, Padre, que me permitas exponer fielmente tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, a mí me tocó en esta ocasión hablar acerca de la relación del obrero con el mundo. En las conferencias, se ha estado hablando sobre varios elementos relacionados con los obreros, características, padecimientos, etc. Y nos estamos centrando mucho en la carta de Segunda a los Corintios. Nuestro hermano Acosta ya expuso unos antecedentes importantes históricos, entonces no vamos a abundar más. Sabemos que es una carta que escribió Pablo en su segundo viaje misionero. Lo que queremos destacar de aquí es que ya tenía una experiencia. Pablo ya había recorrido territorio, ya había experimentado, ya había vivido lo que era un viaje misionero, entonces digamos que su conocimiento era más especializado que en el pasado, ¿no? Y bueno, dentro de lo que estamos estudiando y de lo que hemos estado comentando sobre el obrero, ahorita vamos a platicar sobre su relación con el mundo. Para eso tenemos que contextualizar algunos términos, algunos elementos. Para hablar de su relación con el mundo es muy importante que entendamos el término mundo o que nos contextualicemos en qué nos dice la palabra de Dios sobre el mundo. De entrada, conviene señalar que es un término que admite varias acepciones en la palabra. En la palabra se le utiliza para decir distintas cosas, ¿no? Bueno, el término mundo proviene del latín mundus y atiende a una universalidad, un conjunto de cosas que agotan un todo. Un diccionario que a mí me gusta mucho, el de Nicola Bagnano, dentro de sus varias acepciones, señala dos que me parecen muy claras. Primero es, un mundo es la totalidad de un campo. La totalidad de un campo, el mundo de los deportes. Que a nuestro hermano Costa pues, le gustaban los deportes, nos platicaba, ¿no? El mundo del entretenimiento. Y así, adjetivamos algo para decir mundo como el todo. Otra acepción que tiene es un ambiente, y nos vamos a quedar con esta acepción, independientemente de que ahorita veremos otras, pero el mundo también lo podemos entender como el ambiente, dice este filósofo. El mundo es un conjunto de relaciones de un ser viviente con las cosas circundantes o la situación en la que se encuentra. Entonces el mundo es todo aquello que rodea a una persona, en nuestro caso concreto. No solo un espacio físico, sino otras personas que están alrededor de él, las situaciones que vive. ¿Me explico? Y otra acepción es como sinónimo de tierra, de planeta Tierra. El mundo como planeta Tierra. La Biblia utiliza principalmente estas dos acepciones. Entonces, la que señalamos como el conjunto de relaciones de un ser con su entorno y mundo como planeta Tierra. Y el diccionario bíblico Holman también nos platica las distintas acepciones de la palabra mundo en la Biblia. Esta sí ya en la Biblia. El diccionario anterior no era bíblico, este sí es bíblico. La primera acepción es lo que normalmente hoy entendemos como la tierra. A veces nos dice el diccionario Holman, incluyendo los cuerpos celestes, como cuando Dios creó al mundo, ¿no? Bueno, no solo fue el mundo, fue también el cielo, ¿no? Las estrellas, las lumbreras. Otra acepción, similar a la que decíamos del ambiente, es era o época en que vivimos. Entonces, el mundo es el contexto en el que vivimos, una de sus acepciones. Y un ejemplo que nos da ese diccionario tan bueno es el Salmos 73:12. La palabra olam
es traducida como mundo y la podemos entender como mundo era, la era en la que vivimos. Y mundo como espacio físico, pues también el diccionario nos da algunos ejemplos, como en Ezequiel 38:12 o en Ezequiel 5:5, cuando nos dice que Israel fue puesto en el centro del mundo. Ahí nos habla como en el centro, o sea, territorial físico. ¿Sí me explico? El mundo como planeta Tierra. Bueno, entonces digamos, todo lo que les platiqué hasta ahorita es para que veamos que la palabra mundo en la Biblia sí tiene distintos tratamientos. Nos corresponde, y es importante cuando la estudiemos, ver a qué se refiere cuando estamos leyendo la palabra mundo, a cuál acepción. Entonces, bueno, hasta este punto ya vimos que el mundo es tanto la tierra, en una acepción, como las circunstancias que nos rodean, el entorno donde vivimos, las personas con las que convivimos. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento dice el diccionario bíblico Holman que se utiliza mucho la palabra cosmos como mundo, o sea, la universalidad, el cosmos, lo que está alrededor de nosotros. ¿Vale? Y nosotros nos vamos a quedar mucho con esa palabra cosmos, para efecto de el obrero en su relación con el mundo. No nos importa tanto su relación con la Tierra, con el planeta Tierra. No es lo que queremos analizar. Lo que queremos analizar y platicar en esta ocasión es la relación del obrero con su entorno. O sea, como lo decía el diccionario bíblico Holman, con las personas con las que trata, con la familia con quien se desenvuelve, con los lugares a donde va. ¿Sí? El cosmos, pues, del griego. Y dentro de esta relación del obrero con el mundo, vamos a destacar una serie de puntos. ¿Sí? ¿Cómo se debe relacionar? ¿Cuál es el deber ser en la relación del obrero con el mundo? Primero, por favor abran la Biblia, vámonos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 1:12. La palabra de Dios dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, en el cosmos. Así nos hemos conducido con nuestro entorno, con las personas que nos rodean. ¿Qué adjetivo se utiliza aquí? Salud. El apóstol Pablo, con sencillez y con sinceridad. Son dos términos que vamos a rescatar de estos puntos que vamos a platicar. ¿Qué quiere decir con sencillez? ¿Cómo podemos definir el término sencillez? Sencillez es simpleza, no en la acepción negativa, ¿no? O sea, simpleza en una acepción positiva. Nos conducimos sin afán de grandilocuencia, sin afán de ofensas hacia los demás, sin afán de generar problemas, sin afán de ser pesados. Ninguno de esos afanes, con sencillez, con tranquilidad. Esa es la acepción, a eso se refiere el apóstol Pablo con la sencillez, sin querer confundir a los demás. Y con sinceridad. ¿Qué es la sinceridad? La honestidad. La concordancia entre la consideración y la expresión. O el opuesto a la mentira, con sinceridad. ¿Y sinceridad desde qué punto? No desde el punto de la opinión personal de cada quien, como ya lo veremos más adelante. El obrero no parte desde su percepción personal y desde sus propias opiniones. Eso ya lo veremos más adelante. Pero siempre el obrero tiene que expresar sinceridad y sencillez. Este mismo texto que estamos viendo nos dice, y repito, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Para que nos quede muy claro, ¿no? No con sabiduría personal, no con sabiduría de las ideas que me gustan, de las ideas que he escuchado,
sino de la sencillez que proviene de Dios. Ahora, dentro de esta parte es importante destacar que cuando nos dice que no con sabiduría humana, no significa que no sea con sabiduría. ¿Sí? La sabiduría es dada por Dios y no solo debemos de pedirla, sino que creemos que Dios a todos sus hijos nos da sabiduría. Lo que aquí nos recalca la palabra es, el obrero no actúa con su sabiduría personal, con estas falsas ideas del mundo, estas falsas ideas universales, lógicas, ¿no? Sino con la sabiduría de la palabra del Señor. Busquemos, por favor, Proverbios 2:6. Bueno, yo le daré lectura. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, desde luego que la sabiduría proviene de Dios. Lo que este pasaje nos dice es, no debemos ceñirnos o buscar una sabiduría propia. Porque si nosotros nos basamos en sabiduría propia, pues fatalmente, necesariamente vamos a incurrir en inconsistencias con lo que dice la palabra. Nuestra tendencia humana, personal, imperfecta, pues nos va a llevar a tender a lo que nos platicaba el pastor Gustavo hace unos momentos, ¿no? Que aunque creen algunas personas que están poniendo iglesias que siguen lo que dice la palabra, como siguen sus propias filosofías y sus propias ideas, se convierten en la alabantitis, como decía, ¿no? Bueno, el término, alabancitis, porque siguen sus propias ideas, sus propias sabidurías, sus propias filosofías, no lo que dice la palabra, y entonces llegan a deformar el centro, ¿no? Llegan a deformar la enseñanza, llegan a deformar la idea de lo que es la iglesia, para qué es la iglesia, porque se basan en sabidurías propias, no pegándose, no ciñéndose a lo que dice la palabra. Por eso es importante, como dice aquí esta porción que hemos leído, que el obrero con sencillez y sinceridad de Dios ejecute su obra. Después, por favor, busquemos 2 de Corintios 1:15, porque veremos otro rasgo con el que el obrero pues lleva a cabo su obra, ¿no? 2 de Corintios 1:15, la palabra de Dios dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Regresando al contexto histórico que nos decía nuestro hermano Acosta hace un rato, este ya es el segundo viaje misionero del apóstol y es la segunda carta que le escribe a esta iglesia. Y aquí expresa el apóstol Pablo su finalidad personal de enviarles esta carta. Es para que tuvieseis una segunda gracia. Porque el obrero debe compartir la gracia. Eso es lo que busca el obrero. Compartir la gracia con las demás personas. ¿Sí? Entonces, el obrero no debe perder de vista su finalidad, su propósito, que es compartir esta gracia. Y si la tiene que compartir de nuevo, lo hará, como aquí lo hizo el apóstol Pablo. De modo que no basta con compartir una vez. Si lo dice, y aquí muy claro el apóstol, lo he hecho de nuevo, para que lo reciban de nuevo, ¿no? Si nuestro trabajo o el trabajo del obrero fuera meramente formal, en el que dice, bueno, voy a llenar una cajita, ¿no? Un check in the box, como dicen los gringos. Tengo mi formato, bueno, ya le platiqué con ella, ya estuvo, ¿no? Ya le platiqué a él. No es la idea, no es cumplir un formato en el que, bueno, ya le platiqué a Juan, ya le platiqué a Pedro, ya le platiqué a Carlos y los vamos tachando y van quedando fuera. ¿Sí me explico? El obrero es perseverante en esta conducta activa de compartir la gracia.
Y lo deja muy claro el apóstol Pablo. No es la única ocasión en que él escribe por una vez, por más de una vez alguna iglesia. El apóstol visita algunos lugares varias veces, escribe varias cartas a veces, ¿no? Y a eso nos exhorta a que no permitamos que nos desanimemos, sino que unos a otros nos demos ánimos, ¿no? Aquí un ejemplo que puede ser, bueno, divertido y no depende de cada quien, pero si han tenido la muy mala experiencia de que lleguen los cobradores, esos serían muy buenos reclutas para la obra. En mi oficina tengo un teléfono, lo contratamos hace un par de años con Telmex, y no sé si conocían este dato, pero los números telefónicos pues son limitados por el número de, ahora sí que el número de números son limitados. Entonces, si X persona deja de tener un número, lo deja de usar, o cancela su contrato, termina su contrato o acaba su contrato, pues ese número le va a ser asignado a alguien más. No es como que deje de existir. Entonces, por eso de repente tienen agregado al tío Carlos y pasan 3 años y en la foto del WhatsApp ya es un señor que quién sabe quién sea, ¿no? O marcan a un número y les contesta a alguien que nada que ver con quién era el titular de la línea. A nosotros nos pasa, ahorita ya no tanto, pero como un año diario nos marcaban 3 veces los de Scotiabank, buscando a Jesús Alberto Galaviz Esparza. ¿Quién sabe quién sea? Y siempre le decíamos, él no, o sea, este es un número que yo contraté hace un año, no sé quién sea. Es que nos debe, está bien, pero no sé quién sea, o sea, él no es el titular de la línea. Ah, está bien, lo vamos a dar de baja. Nunca nos daban de baja. Ya cuando nos molestaban, decía, oye, a ver, ¿cómo lo cancelo? ¿Cómo lo doy de baja? Pues manda tu correo a Scotiabank. Mandábamos el correo, mandé como 36, 35 correos. Entonces yo les decía, oye, pues yo les platicaba, ya los últimos cobradores, yo les platicaba el procedimiento, me acuerdo. Les decía, sí, mira, eres de Scotiabank, buscas a Jesús Alberto Galaviz Esparza, yo te voy a decir que este no es el número, me vas a dar el correo soluciones@scotiabank.com, voy a mandar mi correo, no me van a contestar. ¿No? Digo, es una anécdota que seguro a todos nos ha pasado algo similar, o porque traemos ahí algún atraso con una tarjeta, con cualquier tienda, son así, de estar encima. También veremos esa característica de perseverancia más adelante, pero esa es la idea que nos quiere dejar aquí el apóstol Pablo cuando él dice, yo quería que tuvieseis una segunda gracia. Compartirle constantemente, porque no sabemos en qué ocasión, bueno, aquí a diferencia de que para mí claramente no era el mensaje de Jesús Alberto Galaviz Esparza, el mensaje de la gracia sí es para todos. Dice la palabra en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya si queremos discernir por ahí estas ideas pues ya más profundas, ¿no? Sobre, y de un carácter teológico mucho más profundo sobre la predestinación o no, lo que sí nos queda claro a nosotros como cristianos es que no nos corresponde a nosotros decidir quién es, ni conocer. ¿Estamos de acuerdo? Si creemos en eso o no, bueno, lo que sí es un hecho es que nosotros tenemos que compartirle a todo mundo y que Dios sabrá, si es que, o sea, Él sabe cuál es la... Y además es que es más complejo que eso, porque de que Dios sabe, sabe, ¿no? O sea, no podemos considerar que Él no sabe quiénes son, pero al mismo tiempo sabemos que no va a limitar impositivamente a que alguien crea, ¿no? Entonces es una respuesta compleja, pero lo que sí sabemos es que no nos toca a nosotros saber eso y entonces nos toca compartir. Con esta característica que nos dice en 2 Corintios 1:15, compartiendo una vez, otra vez, una tercera vez la gracia. Una quinta, una décima, una milésima vez. ¿Vale? Entonces, esta es una segunda característica de la relación del obrero con el mundo. Comparte la gracia, no una vez y llena su cajita, no, su box, como dicen los gringos, no. Todas las veces que tenga ocasión para hacerlo. Y
este término o esta idea de que tenga ocasión, como veremos en el tercer requisito, se tiene que hacer con sabiduría, de forma sagaz, de forma oportuna. Vamos a leer, por favor, 2 de Corintios 2:12. 2 de Corintios 2:12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, voy a leer el 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí el apóstol Pablo está platicando algo que le sucedió, ¿no? Pues yo quería ir para este lugar que es Troas, y pues yo estaba muy animado porque pues iba a ver a mi hermano, pero ya no lo vi, entonces ya me fui para otro lado. Troas es una ciudad, fue una ciudad que está en lo que actualmente es Turquía, lo que fue Asia Menor, lo que hoy es Turquía, por Anatolia, al norte de Anatolia. Eso no es tan relevante. Aquí la idea toral es la siguiente: es aprovechar las puertas. Lo que dice aquí el apóstol Pablo es: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor. Y qué bonita frase, ¿no? Se me abrió puerta en el Señor. Es una especie de proverbio que usamos los cristianos, ¿no? Que dice que Dios sabe por qué abre una puerta y por qué la cierra, ¿no? Lo cual es cierto. Es cierto, no lo encontramos así, pero es cierto. El Señor sabe qué puertas abre y qué puertas cierra. Nos corresponde a nosotros y le corresponderá al obrero encontrar la puerta, verla, saber identificarla y tomarla. Tomar la oportunidad, en pocas palabras. Y esta idea de tomar la oportunidad presupone una serie de requisitos, como lo es la experiencia, el conocimiento, la habilidad para exponerle a tu interlocutor el mensaje. Entonces, esta idea de ver una puerta abierta le impone al obrero la obligación de estar atento, de no estar dormido, de estar atento, para en la oportunidad correcta tomarla y predicar. Porque esto lo tenemos que hacer también de forma prudente. De forma prudente, porque si lo hacemos como un cobrador de Scotiabank, va a llegar un momento en el que aturdamos a nuestro interlocutor. Y no estoy diciendo que no lo hagamos en cada oportunidad, sino buscar la oportunidad correcta, el momento correcto. A veces habrá ocasiones en que ese no sea el momento correcto, y no significa que nunca lo habrá, pero es encontrar el momento correcto y la forma correcta de acercarnos. Me tocó también alguna vez, estaba en la calle, en Fort Worth, es una ciudad que está como una hora de Dallas, e iba pasando una familia musulmana. Bueno, yo asumo que musulmana, ¿no? Con el yihad y, ¿no? Las mujeres. Y una señora blanca, bueno, estas señoras pues esta familia era como turcos, ¿no? Y una señora blanca que traía sus pancartas estas de Come to Christ y ven a Cristo y conoce, su forma de predicar era decirle: te vas a ir al infierno. Pero gritándoles: You're going to hell, te vas a ir al infierno. Ellos en su mente pues estaban predicando el evangelio, ¿no? Estaban tomando la puerta que es, está pasando alguien, le voy a predicar. Pero no es la predicación, de entrada con amor, pero además no es la forma inteligente de llegar a tu interlocutor. No es la forma hábil de convencerlo y de permitirle entablar una discusión contigo. Por el contrario, lo que vas a hacer es que si es alguien que no conocía y además que no estaba familiarizado con el mundo cristiano, como lo puede ser una persona que venga de Asia para acá, pues vas a hacer que se distancie, ¿no? Va a decir: no, ya me tocó un cristiano que me gritaba que me voy a ir al infierno. Que además, ¿qué tal que era cristiana la señora, no? O sea, ni sabemos. Pero bueno, son este tipo de situaciones. Tenemos que aprovechar las puertas, pero aprovecharlas bien. Los romanos, que su panteón de dioses era muy grande, o sea, para ellos, el romano conquistó todo el mundo conocido, bueno, no todo, pero gran parte del mundo conocido,
Y tenían un sincretismo religioso que tenían muchos dioses, pero pues, tu dios era igual que mi dios. Y entonces, si los celtas tenían un dios del agua, pues el romano también, entonces son el mismo. Y les ponían el mismo nombre y ya te quitas de problemas, ¿no? Y al dios del agua le podías llamar como le llamaban los celtas, como le llamaban los etruscos, o como le llamaban, y ya no hay bronca. Y entonces tenían un montón de dioses. Y dentro de todos ellos está la fortuna, que tiene una alegoría muy interesante. Si no han visto una imagen de la fortuna romana, los invito y las invito, hermanos, a verla en el internet. Busquen fortuna, dios romano. Y es una alegoría muy bonita, muy interesante. No para que crean en la fortuna, ¿no? Sino para que la vean. Decían los romanos, bueno, la fortuna es una mujer delgada, así joven, quizá vestal, que tiene un copete muy grande, así muy largo, y está pelona de acá atrás. Entonces está como toda rapada y tiene así un copetito, ¿sí? Y tiene alas en los pies. Y así la pintan los romanos, porque ellos explican que la fortuna llega volando y se va volando. Por eso tiene alas en los pies. O sea, uno no se da cuenta y ya llegó y ya se fue. Y tiene un copete porque hay que asirla de frente. En cuanto uno ve una buena oportunidad, la tiene que tomar. Porque si la fortuna se da la vuelta, ¿qué creen? Ya no la vas a poder agarrar. Está pelona. Y se va. La oportunidad, exactamente, es que el término fortuna en latín es el mismo que se utiliza para oportunidad, que es el que también hoy usamos para suerte. Entonces, fortuna, suerte y oportunidad tienen el mismo origen y es esta idea, la idea de la diosa fortuna, que ellos lo utilizaban para explicar algo que veían que sucedía, ¿no? Insisto, no los estoy invitando a que crean en la fortuna, sino que vean esta idea que era como ellos describían el mundo que conocían, ¿no? Los romanos. Y qué figura tan interesante. Así tenemos nosotros que identificar esta idea de las puertas que se abren y que se cierran. Tenemos que ser muy sagaces para saber tomarlas cuando corresponde. Nosotros sabemos que Dios nos da sabiduría. No estamos dados a nuestras propias fuerzas y entendimiento, gracias a Dios. Pero aún así es nuestra responsabilidad saber identificar esto para tomar las decisiones y las oportunidades en el momento oportuno, ¿no? Luego, otro aspecto de la relación del obrero con el mundo es que predica Jesucristo. Veremos, vámonos por favor a 2 de Corintios 4:5. 2 de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esto va correlacionado con una idea que ya habíamos comentado hace unos minutos, que es la idea de compartir la gracia, ¿no? Conforme a la sabiduría de Dios, no conforme a nuestra sabiduría. Entonces, no nos predicamos a nosotros, sino que predicamos a Dios, lo cual esto presupone una serie de elementos. Cuando aquí decimos predica a Jesucristo, que es nuestra conclusión de este versículo 4:5, pues es que para que podamos predicar a Jesucristo tenemos que conocerlo. Entonces aquí tenemos un presupuesto importante que es, si vamos a compartir algo tenemos que conocerlo y bien, porque si no conocemos bien aquello que queremos dar a conocer a los demás, pues no vamos a convencer. Desde luego, ¿no? Aquí lo estamos manejando en un contexto cristiano, pero eso opera aquí y en China para todo. El que quiere exponer una idea con convencimiento, vender una idea con convencimiento, tiene que saber muy bien de lo que está hablando, sea lo que sea, un producto de belleza, una crema, una aspiradora. Ahorita desde luego no estamos hablando de temas así de fútiles, pero aplica el mismo principio. Para convencer tenemos que realizar una exposición contundente del tema que estamos exponiendo. Aquí, el obrero que exponga a Jesucristo, si pretende convencer a su interlocutor,
tiene que conocer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos aquí, en este punto, que predica a Jesucristo, tenemos el presupuesto de que conoce a Jesucristo. De entrada, desde luego, tiene una relación interpersonal cercana con el Señor y lo conoce lo que dice su palabra. ¿No? Otra característica que va de la mano con la que acabamos de señalar es que conociendo al Señor, este obrero persuade a los demás. Vámonos por favor al 2 Corintios 5:11. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aquí nos destaca para efectos de esta tarde dos puntos muy importantes. Conociendo pues, comienza el versículo. Reiteramos este punto. Tienes que conocer, ¿no? En su relación con el mundo, el obrero conoce la palabra de Dios, conoce al Señor. Y entonces, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. ¿Qué es la persuasión? Es convencer. Si lo buscamos en el diccionario vamos a encontrar, me di a la tarea de hacerlo. Hay varias acepciones, hubo tres que me gustaron mucho, muy sencillas. Inducir, mover y obligar. La última, desde luego que no la vamos a usar. Nosotros no podemos obligar a alguien a creer, ¿estamos de acuerdo? Por más que uno quisiera, ¿no? A los hermanos, a los papás, a los hijos, uno no puede obligarlo a creer. Es imposible. Pero sí podemos mover o inducir, o mejor dicho, el Señor a través de nosotros puede mover o inducir. ¿Y qué significa mover o inducir? ¿O cuál es su diferencia toral con obligar? Que en la inducción y o en este término mover hay un convencimiento. Mediante el diálogo, mediante la exposición, mediante el intercambio de ideas, el otro cambia su postura. O uno, que bueno, esperemos en Dios que no sea así, ¿verdad? Va a ser al revés. El otro cambia su idea, porque escucha razones, escucha argumentos, escucha elementos que le suenan plausibles. Y dice, bueno, lo que me estás diciendo tiene sentido, suena bien. No en un sentido de bondad o maldad, sino suena convincente, ¿me explico? Lo que me estás diciendo me suena convincente. Voy a creer. Si alguien no se convence, no cree. Todo lo que nosotros, es una afirmación que va a sonar medio complicada, pero no lo es tanto. Todo lo que nosotros sabemos, lo creemos. Nosotros tenemos un convencimiento de que lo que sabemos es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que hay conocimientos que, como tienen medios de prueba científicos o empíricos, le llamamos conocimiento a rajatabla. Hay otros que no. Entonces, bueno, le podemos denominar una creencia, pero no hay nadie que afirme algo y que esté convencido de algo y que no crea que es verdad. Si yo les digo que mis zapatos son negros, lo creo, ¿no? O sea, estoy convencido de ello. Si no lo estuviera, yo no lo diría. Sucede lo mismo cuando nosotros compartimos la fe, cuando recibimos la fe. Si nosotros creemos, es porque estamos convencidos de que es verdad. Si alguien no estuviera convencido de que es verdad la palabra de Dios, pues no cree en la palabra de Dios. ¿Cuál es aquí el trabajo del obrero? Convencer, inducir, como dice aquí la palabra, persuadir. Que si queremos ser incluso más precisos, la persuasión es una conducta que hará el obrero y el convencimiento es algo que hará el Señor. Bueno, las dos cosas las hace el Señor, pero bueno, a ver. El resultado no es algo que le competa al obrero. El resultado no le es imputable al obrero. El trabajo del obrero es
como ya lo dijimos, persuadir, acudir con su interlocutor y exponerle las ideas de forma clara, que no lo confunda, de forma contundente, demostrando conocimiento. Conocimiento, pero no pomposidad, ya lo dijimos. Tiene que ser con sencillez y sinceridad. Y va a ser el Señor quien convenza. Y este es el último punto que vamos a platicar sobre la relación del obrero con su entorno, es el ministerio de la reconciliación. Vámonos por favor a 2 de Corintios 5, 18 y 19. 5, 18 y 19, la palabra de Dios dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es un pasaje que a mí me ha tocado ver en muchas ocasiones, bueno, no muchas, pero en ocasiones, para cuando la gente comparte la palabra de Dios, la forma en que aborda su exposición. Porque si recordamos a la señora que yo les platicaba hace unos minutos, pues lo que decía no era mentira. La que decía, te vas a ir al infierno. Bueno, es que eso sí es cierto. O sea, no era mentira. Pero no era el mensaje que este pasaje nos propone compartir y que es el que muchas personas adoptan como línea, ¿no? Que yo he visto así en internet, o sea, gente que dice, a ver, ¿cómo abordamos el mensaje? ¿Cómo aborda el obrero el mensaje para con los demás? La idea de la reconciliación. ¿Y por qué he leído que dicen que esto es muy bueno? Porque cuando comparte uno de la reconciliación, a diferencia de compartir el Jesús te ama, así, sí, al exponer la reconciliación como una primera idea de acercamiento, se presupone que pues, están peleados. ¿Qué reconcilia a uno? ¿Sí me explico? Pero tampoco es tan agresivo, ¿no? Yo te vas a ir al infierno. Se propone la idea de la reconciliación y entonces, abordando, vamos a decir, de una forma tan tangencial, el mensaje no le decimos, oye, te vas a ir al infierno, pero tampoco le decimos, oye, es que Dios te ama tal y como eres, lo cual es cierto, pero podríamos dejar de lado o sesgado el mensaje, que como aquí nos lo dice el apóstol Pablo, es el mensaje de la reconciliación. Es el Señor, el hombre se separó de Dios por el pecado, entonces está separado. El mensaje de la reconciliación es pues la buena nueva. Cristo nació y murió por nuestros pecados y entonces, por tus pecados y por mis pecados, y entonces podemos acudir al Padre, podemos reconciliarnos con Dios. Qué interesante y qué bello, ¿no? Aquí nos habla la reconciliación como modelo a seguir en la exposición del obrero. Así no queda sesgado ninguno de los dos puntos. Ni esta realidad de que sí es cierto que el pecado es la muerte y la muerte nos llevará a la condenación eterna, y tampoco queda sesgado pues, el aspecto de la buena nueva, ¿no? Que es Cristo murió y entonces somos perdonados y somos limpiados. Esto, bueno, es uno de los muchos aspectos o de las muchas ideas que vi en internet al respecto. Son posturas, o sea, son ideas que gente ha tenido al respecto. No es la única forma de predicar ni de acercarse a los demás, pero es una interpretación, a mí me suena muy razonable, de por qué compartir la reconciliación de entrada. De entrada, ya después, desde luego, hay que conocer absolutamente todo lo demás. Pero la reconciliación de entrada es un buen punto de entrada, para explicar los dos aspectos. En este punto, también, para hablar del ministerio de la reconciliación, como le dice la palabra en los versículos 18 y 19, se presupone que el obrero entiende de doctrina. Esto es, que el obrero está preparado en el estudio de la palabra del Señor.
Así, hermanos, voy a concluir a manera de resumen los puntos que vimos sobre la relación del obrero con el mundo. Primero vimos que el mundo tiene algunas acepciones. Nosotros nos quedamos para efecto nuestro el contexto de las personas. Hay una persona que se encuentra rodeada de situaciones, de otras personas, de espacios físicos, todo eso que lo rodea, o cosmos, como dice en griego y como se utiliza en el Nuevo Testamento, eso es el mundo, aquello que nos rodea, incluyendo todo, ¿no? O sea, personas, lugares, incluyendo incluso, aquí nos dice el ministerio, el diccionario Holman, incluye nuestra era, nuestra época. Me gusta ese término, como que se entiende, ¿no? El momento en el que estamos viviendo, con todo lo que tiene, ese es el mundo. Y que 5 puntos vimos, 6 puntos vimos sobre la relación del obrero con el mundo. Primero, que se desenvuelve en él con sencillez y sinceridad de Dios y no con sabidurías propias que lo desorienten, ni sabidurías humanas que lo desorienten. Capítulo 1, versículo 12. También vimos, punto 2, que comparte la gracia de forma constante, como lo hizo Pablo. Dice, yo les comparto de nuevo la gracia. Entonces, nuestra labor y la labor del obrero, pues no se agota con una vez. Y bueno, ya le dije a fulanito, ya lo tacho, ya le dije pues, no es la idea. Es compartir de forma constante. El tercer punto es aprovechar las puertas. Versículo 2, 12. Con inteligencia, tomar las oportunidades que el Señor nos pone enfrente y aprovecharlas, ¿no? Tenemos que ser inteligentes en identificar esas puertas, las que se cierran, las que se abren, como le pasa a Pablo, ¿no? Cuando va a Troas. También predica a Jesucristo, lo cual para nosotros es una verdad de perogrullo. Pero esta idea de predica a Jesucristo presupone que lo conoce, que conoce la palabra. Entonces no hay obrero, como ya nos platicaba nuestro hermano, neófito. Pues el obrero conoce, y ha estudiado y entiende. También versículo 5, 11 vimos que persuade, que va muy de la mano con los dos anteriores, pero esto es mediante razones, mediante argumentos, mediante el diálogo, convence al otro, no mediante la violencia. Vimos que en persuasión sí hay una acepción de obligar, no estamos usando esa. No podemos obligar a alguien a creer. Entonces, mediante una exposición que argumenta, que explica y que da razones, convence al otro. Y finalmente vimos que expone el ministerio de la reconciliación. Capítulo 5, versículos 18 y 19. Eso no significa que por exclusión no exponga lo demás, claro que no. Pero como vimos, algunos comentaristas de forma interesante dicen, es una buena forma de abordar de un primer acercamiento. Ni nos quedamos con la idea si Dios te ama incondicionalmente, ni con la idea de, pues te vas a ir al infierno. Ambas son ciertas. Pero pues pueden, vamos a decir, en una forma, quizá no sé cómo decirle, si pedagógica o práctica, pues llevarnos a no exponer claramente el Evangelio. Y esta teoría sí, esta teoría, la doctrina de la reconciliación es un buen punto de partida. Me gustaría que se quede en ese término, esa idea. Punto de partida. De ahí todo lo demás, ¿no? Pero punto de partida es un buen punto de partida. La reconciliación. Porque sí nos habla del problema, ¿no? Dice, pues, ¿qué hubo? ¿Por qué nos estamos reconciliando? Y también nos habla de la consecuencia. Si hay reconciliación, pues bendito sea Dios, qué bueno que la hubo, ¿no? Y bueno, hermanos, la conclusión de esta exposición sería que todos podemos ser obreros. Bueno, no todos podemos ser, todos somos obreros.
¿no? Ya vemos obreros de distintas tallas, características, tamaños, colores, edades y de todo. No es como en la guerra, que a lo mejor ahora se le declara al Ecuador, en que sí tenemos ciertas características para el soldado de la milicia, nosotros no. Aquí todos somos obreros. Y como lo somos, pues tenemos que responder de ello. Todos nosotros, sin excepción, podemos utilizar estos elementos de la relación del obrero con el mundo. Sí existe el obrero misionero, claro que sí, pero no es el único obrero. Todos somos obreros desde donde estemos. Entonces, hermanos, los invito a que tomemos en consideración estos 6 puntos para relacionarnos con el mundo. O sea, con nuestro contexto. En la casa, en el taller o en la oficina, nosotros nos relacionamos con el mundo. Inclinen su rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por que me permitiste en esta ocasión exponer algunos pasajes de los que se encuentran en tu palabra sobre la relación del obrero con el mundo. Te pedimos que nos permitas ser obreros fieles, que nos permitas, Padre, ser sabios, que nos permitas ser, Padre, sagaces para encontrar las puertas, identificarlas y obrar. Porque ¿qué obrero puede no obrar, no? Te pedimos que nos des esa valentía, Padre, y esa convicción. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dar